Hay algo que ocurre antes de las palabras, algo que existe en ti desde hace mucho tiempo y que nunca necesitó ser nombrado para ser real. Durante años, quizá décadas, cargaste sensaciones que no sabías cómo llamar, estados internos que aparecían sin aviso, que se instalaban en el cuerpo o en el pensamiento y que resistían cualquier intento de explicación. No eran tristeza exactamente, no eran ansiedad en el sentido clínico, no eran vacío, aunque a veces se parecían. Eran otra cosa, algo que reconocías sin poder describir, y en algún momento empezaste a desconfiar de eso, porque el mundo te enseñó que lo legítimo tiene nombre, que lo real se puede explicar, que si no puedes decir qué es, probablemente no entiendes lo que te pasa, o peor, que algo en ti está mal. La ausencia de palabras se volvió sinónimo de confusión. Y la confusión en esta cultura se trata como error. Pero hay una verdad incómoda que nadie te dijo. La dificultad de nombrar no siempre es señal de inmadurez. A veces es señal de densidad. Hay experiencias que no caben en una palabra porque son más grandes que cualquier palabra disponible. No porque seas incapaz de entenderlas, sino porque ellas mismas no se dejan reducir. No todo lo que sientes necesita nombre. Algunas cosas se deforman cuando se explican demasiado pronto. El silencio conceptual no es virtud ni problema. Es un espacio real de la experiencia humana. Un territorio que existe antes, durante y después de cualquier intento de definición. Y ese territorio ha sido violentado demasiadas veces por la prisa de entender. Esas experiencias sin nombre no aparecen una sola vez, regresan. Si observas con atención tu propia historia, encontrarás un patrón. Estados internos que reaparecieron en momentos distintos de tu vida, después de una pérdida, durante una transición, en medio de una estabilidad aparente que no lograba sostenerte, no siempre con la misma intensidad, no siempre con la misma forma, pero con una familiaridad que resulta difícil de explicar. Es como si algo en ti reconociera esa sensación antes de poder nombrarla. Como si el cuerpo supiera lo que la mente todavía no alcanza a traducir. Eso no es confusión, es continuidad. El hilo invisible que atraviesa tu vida no está hecho de conceptos, está hecho de sensación, de algo que se repite sin repetirse exactamente, de una textura emocional que vuelve aunque las circunstancias cambien. Y aquí está el problema. Cada vez que intentaste nombrar esa experiencia demasiado rápido, algo se rompió. La palabra parecía cerrar el asunto, pero en realidad lo empobrecía. Como si el nombre le pusiera un techo a algo que todavía estaba creciendo. Como si la explicación detuviera un movimiento que necesitaba seguir. Muchas lecturas personales se empobrecieron no por falta de introspección, sino por exceso de interpretación temprana. La urgencia de entender cortó el hilo antes de tiempo. El fío invisible no pide definición, pide permanencia, pide que lo dejes existir sin forzarlo a caber en un diagnóstico, en una categoría, en una frase que puedas repetir cuando alguien te pregunte qué te pasa. Algunas cosas solo revelan su forma cuando dejas de intentar capturarlas. Hay un momento en que la presión por nombrar se convierte en ruptura. No siempre es dramático, a veces ocurre en silencio. Un diagnóstico que adoptaste como explicación total, un rótulo emocional que empezaste a usar para definirte, una narrativa cerrada demasiado pronto que parecía ordenar todo, pero que en realidad lo simplificaba. La ruptura no nació de lo que sentías, nació del intento de capturarlo. Esto es difícil de aceptar, porque la cultura te enseñó que entender es resolver, que nombrar es avanzar, que si logras poner palabras a lo que te pasa, ya diste el primer paso hacia algo mejor. Pero esa lógica tiene un costo que nadie menciona.
Cuando algo se explica antes de madurar, pierde profundidad, lo que pudiste haber sido, en toda su complejidad, en toda su ambigüedad, quedó reducido a una etiqueta. Y la etiqueta, aunque útil, nunca fue suficiente. Muchas personas se alejaron de sí mismas no por negar lo que sentían, sino por explicarlo demasiado, por correr hacia la palabra antes de que la experiencia terminara de formarse, por confundir claridad con cierre. La quiebra no fue causada por la intensidad de la experiencia, fue causada por la urgencia de encerrarla en palabras, y lo más doloroso es que esa urgencia no siempre vino de afuera. A veces fuiste tú quien exigió la explicación, quien no toleró la incertidumbre, quien prefirió un nombre incorrecto a la incomodidad de no saber. Eso no te hace culpable, te hace humano, pero reconocerlo cambia la forma en que puedes mirar hacia atrás. Lo que se rompió no fue tu capacidad de sentir, fue tu relación con lo que sentías. Y esa relación puede ser reconstruida, no con más palabras, sino con otro tipo de paciencia. Nombrar no siempre aclara, a veces reduce. Esta es la afirmación central. No es una invitación a rechazar el lenguaje. No es una defensa del silencio como virtud. Es simplemente una observación sobre el tiempo. La palabra es herramienta, pero no es territorio. Cuando se aplica demasiado pronto, puede empobrecer aquello que todavía está formándose, como tomar una fotografía de algo que aún se mueve. La imagen captura un instante, pero pierde el movimiento completo. Hay experiencias que necesitan permanecer abiertas para mantener su integridad. No porque sean confusas, sino porque su forma todavía no terminó de revelarse. Forzarlas a caber en una definición es detener un proceso que debería continuar. Lo que te confundió durante años no fue la falta de nombre. Fue el nombre equivocado impuesto demasiado pronto. Fue la explicación que llegó antes de tiempo y que, sin quererlo, te alejó de lo que realmente estabas viviendo. Esto no significa que nunca debas buscar claridad. Significa que la claridad tiene su momento y que ese momento no siempre coincide con tu urgencia de entender. Algunas vivencias piden tiempo antes de ser dichas, no porque sean secretas, ni porque debas protegerlas del mundo, sino porque todavía están en proceso, todavía se están formando dentro de ti. Comprender esto no trae alivio, no ofrece resolución, pero impide que la experiencia sea violentada por la prisa de definición. Hay una diferencia enorme entre no saber qué te pasa y permitir que lo que te pasa exista sin nombre. La primera es confusión, la segunda es respeto, y ese respeto hacia ti mismo, hacia tu propia complejidad, es algo que casi nadie te enseñó a practicar. La urgencia de nombrar no nació contigo, fue enseñada. Desde muy temprano aprendiste que las emociones válidas son las que pueden explicarse, que el autoconocimiento se mide por la capacidad de poner palabras a lo que sientes, que si no puedes decir qué te pasa, probablemente no te conoces lo suficiente. Esta herencia viene de muchos lugares, de la familia que preguntaba, ¿qué tienes?, esperando una respuesta clara, de la escuela que premiaba la articulación verbal, de la cultura terapéutica que convirtió el lenguaje emocional en requisito de madurez, de las redes sociales, donde todo debe ser nombrado, etiquetado, compartido. Dentro de esa lógica, lo indecible se vuelve sospechoso. Las vivencias sin nombre se tratan como error, como confusión, como falta de trabajo interior. Y quien no puede explicar lo que siente, empieza a dudar de sí mismo. Pero esta herencia tiene un problema fundamental. Asume que todo lo real se puede capturar con palabras. Y eso simplemente no es verdad. Hay zonas de la experiencia humana que no responden bien a la pregunta, ¿qué es esto? No porque sean caóticas, sino porque operan en otro registro. Un registro que la palabra puede acompañar, pero no sustituir.
Reconocer esta herencia no es rechazar el lenguaje, es devolverle su lugar correcto. La palabra sirve, pero no es soberana. No todo lo que existe dentro de ti necesita pasar por el filtro de la explicación para ser legítimo. Algunas cosas son reales, aunque no puedas decirlas, y esa incapacidad no te hace menos consciente, te hace honesto con los límites de lo que puede ser nombrado. Cuando dejas de exigirte nombrar todo, algo cambia en la forma de mirar hacia atrás. El pasado no se vuelve más claro. No aparecen explicaciones que antes faltaban, pero el peso se redistribuye. Lo que parecía confusión empieza a verse como complejidad. Lo que parecía error empieza a verse como proceso. Esta es la relectura que nadie te ofreció. No una que aporte vocabulario nuevo, sino una que aporte espacio. Espacio para que las experiencias existan sin ser forzadas a caber en categorías estrechas. Durante años, intentaste ordenar tu historia con las herramientas que tenías. Y esas herramientas, los diagnósticos, las narrativas, los rótulos emocionales, sirvieron para algo. Te dieron un mapa provisional, pero el mapa no era el territorio, y a veces el mapa te alejó de lo que realmente estabas viviendo. Ahora puedes mirar esos mismos momentos con otra disposición. No con más información, sino con menos exigencia. No con mejores palabras, sino con mayor tolerancia hacia lo que no tiene palabras. El pasado empieza a encajar no porque se esclarezca, sino porque deja de ser reducido. Esas sensaciones que nunca supiste nombrar, las que aparecían después de ciertas conversaciones, las que te visitaban en la madrugada, las que surgían sin razón aparente, no eran señales de que algo estaba mal en ti. Eran señales de que algo estaba vivo. Algo que no cabía en el lenguaje disponible. Permitir que ciertas vivencias permanezcan sin nombre no es recuo intelectual, no es pereza ni evasión, es respeto al tiempo de la experiencia. Es reconocer que algunas cosas necesitan años, a veces décadas, antes de poder ser dichas, y mientras tanto pueden existir, pueden acompañarte, pueden ser parte de ti sin que tengas que explicarlas. Puedes verte entero, aunque cargues estados internos que nunca supiste explicar. Esto no es un consuelo, es una afirmación. Hay zonas legítimas de indeterminación en toda vida humana, zonas que no indican falta de conciencia, sino convivencia con lo que no se deja capturar. Durante años, quizás sentiste que esas partes sin nombre te hacían menos comprensible, menos válido, menos digno de ser entendido por otros o por ti mismo, como si la claridad fuera requisito para la integridad. Pero la claridad total es una ilusión. Nadie la tiene, nadie la ha tenido nunca. Lo que algunos tienen es mayor tolerancia hacia lo que no saben de sí mismos, mayor capacidad de convivir con preguntas que no tienen respuesta. No hay promesa aquí de que algún día encontrarás las palabras exactas. Quizá las encuentres, quizá no. Eso no determina tu valor ni tu capacidad de vivir una vida con sentido. Lo que sientes es real, aunque no puedas nombrarlo. Lo que viviste fue legítimo, aunque nunca hayas podido explicarlo. Las zonas oscuras de tu experiencia no son fallos del sistema, son parte del sistema. No todo lo que es real se deja capturar por el lenguaje, y reconocer eso no te hace menos consciente, te hace más honesto. El recorrido no termina aquí, no hay cierre que ofrecer, ni conclusión que redondee lo dicho. Lo que queda es una forma distinta de mirar, no más completa, no más segura, pero sí más espaciosa. Las experiencias que cargaste sin nombre pueden seguir existiendo así. No necesitan ser resueltas para ser integradas. No necesitan ser explicadas para acompañarte. El lenguaje llegará cuando tenga que llegar o no llegará, y ambas posibilidades son sostenibles. Lo único que cambia
Es la exigencia, la presión que te imponías por traducir todo, la sospecha hacia lo que no podías decir. Esa presión puede soltar, no porque hayas encontrado respuestas, sino porque dejaste de necesitarlas con tanta urgencia. No todo lo que sientes necesita nombre. Algunas cosas piden tiempo antes de ser dichas.